Bueno, chicas, supongo que son todas chicas, si no diría chicos. Eh, Hay una bienvenida del taller que yo les propongo en el tablón, pero pensaba que tal vez sería bueno que ustedes por lo menos ya me conocieran de esta manera. Una manera en la cual ya estamos habituados de vernos sin tocarnos, de vernos virtualmente, que no es, que no es un sinsentido. La virtualidad nos permite conocernos y nos permite compartir cosas que no serían posibles cuando la presencialidad es el único criterio de encuentro. Yo a veces dicto seminarios para gente que está en otros países, así que me conocen y también conozco. Vamos a compartir un taller en el cual la escritura, que es siempre un proceso personal, que incluye necesariamente cualidades, aptitudes, actitudes que integran nuestro pensamiento racional, nuestra sensibilidad, nuestra memoria, y todas esas memorias que no están a veces vigentes en nuestra memoria tan presente. Pero todo eso está en nuestra manera de percibir el mundo, en nuestra manera de recibir a los otros, en nuestra manera de recibirnos a nosotros mismos. Eso está siempre activo en la manera de entender, de interpretar, de comunicar, de hablar, de comprender. Y hay, por supuesto, en todo esto que es personal e intransferible, una matriz que tiene validez universal, porque para eso el pensamiento racional tiene la importancia que tiene. La importancia del pensamiento racional es que nos permite reconocer un orden entre las cosas, y en ese orden ordenamos a las cosas, detectamos conexiones entre las cosas, detectamos cuáles son las verdaderas conexiones, detectamos el azar y detectamos esas conexiones que ya no son azarosas, son esenciales. Para que un ser funcione, las conexiones entre sus órganos no son azarosas. Para que se explique un acontecimiento, las conexiones entre los hechos que lo preceden son necesarias para comprender por qué ese hecho existe en correlación con otros hechos. Así que el pensamiento racional es indispensable para entender, para ordenar, para recibir el mundo en toda esa matriz universal que significa poder pensar las cosas, ordenándolas, entendiéndolas, descubriendo conexiones causales o conexiones lógicas, argumentando y comunicando aquello que yo entiendo para que otros lo reciban y también lo entiendan. Cuando uno entiende algo, enseguida necesita comprender que ese entendimiento propio tiene que ser de alguna manera comunicable hacia otros. Bueno, todo esto implica escribir, que es correlativo a poder leer. Nosotros somos intérpretes y el aspecto creativo de un intérprete ya está en la misma lectura. Cada uno lee creativamente, pero también esa creatividad en la lectura tiene que ser libremente obediente y fiel a lo que el texto dice, para después ir más allá de la literalidad del texto, pero al texto no le podemos hacer decir cualquier cosa. Podemos descubrir que el texto tiene una potencia que supera lo meramente literal, pero de ninguna manera esa potencia invita a autorizar interpretaciones arbitrarias, unilaterales, que no están presentes en lo que el texto posibilita significativamente. Entonces, vamos a aprender, vamos a compartir juntos. Leer un texto
Y vamos a ir atravesando órdenes, el orden del concepto, entender un texto conceptualmente, ver cuáles son las ideas presentes, ver cómo están conectadas esas ideas, qué cosas está diciendo el texto y qué cosas podemos interpelarnos a partir del texto, qué cosas podemos hacer con el texto, preguntándole al texto, interpelando al texto, que es interpelándonos a nosotros mismos a partir del texto las cuestiones que aparecen abiertas en el texto o que aparecen con un intento de resolución, de explicación, de cierre, pero que quizás a nosotros no nos queda claro que eso es una buena resolución de lo que el mismo texto plantea o propone pensar. Así que esto es indispensable para poder entender, es indispensable para comunicarnos, es indispensable para enseñar. Por lo tanto, hay un nivel racional, conceptual y argumentativo que es indispensable trabajar. Por supuesto, vamos a ir más allá, pero no como cuando se piensa que se quiere ir más allá para superarse y dejar atrás algo que en definitiva no era necesario. En ningún plano del símbolo, del arte, de la inspiración poética, genial, estética o incluso religiosa, deja de ser necesario el plano conceptual y argumentativo, que siempre es necesario para poder clarificar y comunicar aquello mismo que lo excede. Es verdad que yo no puedo describir y traducir absolutamente en conceptos y argumentos la belleza que hay en una obra de arte o en una inspiración religiosa. No puedo agotar justamente esa experiencia a través de conceptos y argumentos. Pero como la belleza también forma parte del campo de la verdad, que no es opinión, que no es mi interpretación puramente subjetiva, como la belleza es una manifestación sensible de la verdad, que porque es sensible entra por mis sentidos, conmueve mis sentimientos, pero también llega a mi razón y a mi pensamiento, de modo que yo puedo reelaborar esa experiencia para transmitir lo que de racional y conceptual esa experiencia incluya desde sí misma. Por más que sea religiosa, mística, estética, maravillosa o terrible, pero muy reveladora y por eso con un gran contenido simbólico, aunque sea todo eso, que no cabe en algo meramente racional y puramente lógico, abstracto, conceptual, aunque sea algo mucho mayor que todo este plano fundamentalmente racional, incluye al plano racional. La experiencia de la belleza es una experiencia personal que nos integra en todas nuestras facultades y capacidades. Por lo tanto, la belleza también llega al pensamiento. Quiere ser traducida comprensiblemente. Quiere ser traducida comprensiblemente porque quiere ser comunicada. Si bien no directamente, con todo el contenido que trasciende una explicación o una descripción, quiere ser comunicada. Yo voy al teatro y me conmuevo y quiero comunicar lo que viví, no para reemplazar con lo que yo cuento, con lo que yo explico, con lo que yo describo, el hecho de que alguien vaya a ver la obra de teatro por sí mismo. De ningún modo mi explicación va a reemplazar ese acto de presencia y ese encuentro con esta obra, si se tratara de una obra teatral. De ningún modo. Pero estoy seguro que cuando nos tengamos que decir cosas acerca de la obra, tendremos que empezar por compartir lo que entendimos. Así que también vamos a ir en lo posible hacia este nivel simbólico, estético, extraordinario que tienen los textos. Y no solamente textos literarios, textos musicales, textos escultóricos, pinturas, cuadros. Bueno, hay que llegar a eso, pero siempre cuidando de trabajar sobre lo que es fundamental. Esta, digamos, competencia narrativa a través de la escritura, que tiene que empezar por entender, ordenar y describir las cosas para ir más allá de ese orden, sin olvidar ese orden, y buscar
las palabras propias. Es propósito de este taller que cada una de ustedes, y sigo pensando que son todas chicas, logre también poder encontrar las palabras más personales en las cuales crear una narración de alguna vivencia o de la impresión que les dejó un cuento o una escultura o una experiencia estética en general o la impresión que les dejó un texto científico. Es decir, lo que los griegos llaman poiesis, que significa crear, es ya empezar a decir de lo otro, que yo no soy, usando palabras más propias, que den cuenta de mi experiencia. Esa sería una de las finalidades para mí muy valiosas, pero siempre cuidando lo primero. Así que esta es la propuesta, la vuelvo a presentar de esta forma y esperemos encontrarnos y crecer juntos y por eso disfrutar juntos esta propuesta, este taller. Bueno, la saludo y espero encontrarnos pronto.